Bueno, pues muchas gracias por su atención. En los siguientes minutos voy a presentarles el trabajo que lleva por título Caracterización inmunológica de la conjuntivitis alérgica. Bueno, primero que nada, a manera de introducción, ¿cómo podemos definir a la conjuntivitis alérgica? Pues la podemos definir como una inflamación conjuntival bilateral, brusca e intensa, generalmente autolimitada, provocada por el contacto en un antígeno con la conjuntiva, ya sea vulvar y o tarsal, en un individuo previamente sensibilizado. Respecto a la epidemiología, en países de primer mundo como Estados Unidos, reportan que en su población presenta una prevalencia alrededor entre el 15 al 25%. En México, pues no se tienen cifras claras, sin embargo se ha asociado que la conjuntivitis alérgica está asociada hasta en un 80% con otras manifestaciones clínicas de atopia. Es importante mencionar que Pantoja Meléndez, aquí en el instituto, reportó en el 2010 a la conjuntivitis alérgica como la segunda causa de atención oftalmológica aquí en el hospital. Ustedes lo saben muy bien. Se planteó alrededor de entre 10,000 consultas al año aproximadamente. O sea, realmente el hospital recibe muchas atenciones por conjuntivitis alérgica. En relación a sus manifestaciones clínicas, pues estas van a obedecer finalmente el grado de inflamación de la superficie ocular, de igual forma el tarso, la conjuntiva palpebral. Entonces, en gran medida, ustedes lo saben muy bien, uno de los síntomas cardinales que tienen estos pacientes es la presencia de prurito, la cual va a obedecer generalmente a la liberación de mediadores preformados con actividad farmacológica por las células cebadas. Esa histamina que se está liberando, pues va a actuar sobre sus receptores histaminérgicos a nivel del endotelio de los vasos, provocando hiperemia, descarga, en general activando fibras sensoriales trigeminales, receptores histaminérgicos a ese nivel, en donde los pacientes pues se manifiesta en gran medida ese prurito, ¿verdad? En gran medida la presencia de los signos va a obedecer al grado de, o en este caso la inmunofisiopatología, en donde la inmunofisiopatología de las enfermedades alérgicas, de forma general, tenemos que cuando un antígeno se pone en contacto con un epitelio, este puede atravesarlo y encontrarse en su camino a una célula presentadora de antígeno. Una célula presentadora de antígeno, como es una célula dendrítica, la cual pues lo va a fagocitar, lo va a procesar y se lo va a presentar a un linfocito T de tipo cooperador, un linfocito T virgen. Bajo este encuentro vamos a tener que nuestro linfocito T cooperador se va a diferenciar hacia una subpoblación particular de tipo TH2. Estos linfocitos TH2 van a favorecer la liberación de muchas citocinas. Entre las más importantes tenemos a la interleucina 4, la cual va a favorecer la activación y el cambio de isotipo de los linfocitos B, mismos que van a favorecer un incremento en la producción de IgE. La IgE se va a unir a sus receptores de alta afinidad que se localizan en las células cebadas, generando así que estas células cebadas o mastocitos queden sensibilizados a un segundo encuentro con el mismo antígeno, es decir, quedan listos. Entonces, de esta forma queda preparada ya una fase de sensibilización. Cuando se presenta un segundo encuentro o una reexposición con el mismo antígeno, se induce una fase efectora. La fase efectora se ha dividido en dos fases, una fase efectora temprana y una fase efectora tardía. En relación a la fase efectora temprana, suele presentarse en los primeros minutos en contacto con el antígeno y va a favorecer la liberación de histamina con los clásicos síntomas que presentan las alergias. Más adelante se pueden estar liberando muchas citocinas proinflamatorias, las cuales van a favorecer el incremento o un mayor reclutamiento de células proinflamatorias en el tejido. El ojo es tan bondadoso que puede recibir inclusive hasta los injertos, ¿verdad? Como la córnea, pero por alguna situación existe una desregulación de los linfocitos T y de todos sus mediadores que en este caso están induciendo una activación constante para estar inflamando. Eso nos va a generar que finalmente se pierda la tolerancia inmunológica en gran medida. Es importante caracterizarla para que de esta forma podamos también establecer un tratamiento adecuado, un tratamiento eficaz que nos ayude a controlar la conjuntivitis alérgica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la inflamación persistente pues va a generar muchas complicaciones asociadas en la superficie ocular. Entonces, a partir de lo mencionado, pues surge la pregunta de cuál sería unas células pivotes centrales en la terapia y en la conjuntivitis alérgica, las cuales son los llamados linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores están constituidos por un grupo de familias en donde brevemente pues tenemos linfocitos T reguladores naturales, las cuales tienen un fenotipo de CD4, CD25, FOXP3. Tenemos otra familia que se llama TR1 y otra que se llama TH3.
Entonces, ¿por qué estudiarlos? Porque, bueno, estos linfocitos T reguladores van a modular la respuesta inmunológica. Entonces, se ha planteado que los linfocitos T reguladores pueden suprimir las respuestas TH2 y TH1. Se ha sugerido que en la alergia, en la forma aguda, suele presentarse una respuesta de tipo TH2 y en la fase crónica se manifiesta ya una fase TH1, aunque se pueden presentar las dos fases. De la misma forma, se ha caracterizado que en este caso los linfocitos T reguladores pueden hacer un cambio de isotipo en la producción de anticuerpos. Si en este caso la alergia es una hipersensibilidad inmediata de tipo 1, observamos que los linfocitos T reguladores pueden cambiar su producción de IgE ahora hacia IgG4 e IgA, lo cual es muy importante. ¿Por qué creen que es importante? Pues porque estos anticuerpos pueden funcionar como bloqueando o secuestrando al antígeno y evitando, en este caso, el contacto del alergeno o el antígeno con la IgE. Se ha propuesto también que, bueno, dentro de las alergias, un tratamiento ampliamente utilizado es la inmunoterapia antígeno específica desensibilizante, las famosas vacunas. Entonces se ha planteado que la inmunoterapia desensibilizante, bajo ciertas condiciones, puede estar estimulando, activando e induciendo linfocitos T reguladores. Estos T reguladores pueden en un momento dado devolver cierta tolerancia a lo que se está perdiendo. Por otra parte, también se ha asociado que en el microambiente del ojo se encuentran expresados de forma constitutiva y en condiciones normales la presencia de diferentes neuropéptidos, y estos neuropéptidos se ha asociado que pueden estar induciendo linfocitos T reguladores. Entonces, brevemente en resumen, pues si tenemos una familia de linfocitos T reguladores, estos pueden suprimir la actividad de los que están comandando la respuesta alérgica, como lo puede ser los TH2 y los TH1. Si suprimimos a los que están dirigiendo y orquestando la respuesta inmunológica, pues evidentemente vamos a disminuir el grado de inflamación por disminuir en este caso la llegada de las células inflamatorias a los epitelios. Entonces, con base en lo mencionado, tenemos el siguiente objetivo general: caracterizar la frecuencia de los siguientes marcadores, como es CD4, CD25, FOXP3, CD4, marcador de los linfocitos T cooperadores, CD25, que representa la cadena alfa del receptor a interleucina 2 y nos habla de que los linfocitos T se están activando, y el FOXP3, una proteína, un factor de transcripción que es el maestro regulador para que los linfocitos T se hagan reguladores. Entonces todo esto lo vamos a obtener en células mononucleares obtenidas de sangre periférica de los pacientes que llegan a la consulta, y también vamos a determinar su posible asociación con el microambiente ocular durante el tratamiento de la terapia. Brevemente, en relación al protocolo experimental, tenemos que seleccionamos a los pacientes con el diagnóstico de conjuntivitis alérgica a través de la consulta inmunológica y de la evaluación oftalmológica realizada por los médicos de córnea. A partir de aquí integramos el expediente y mandamos a los pacientes a realizar un perfil de alergia, el cual incluye una biometría hemática, IgE sérica total, eosinófilos, el moco nasal, y como control positivo muestras en 3 series de eco proparasitoscópico. Hecho lo anterior y validada la IgE sérica total, que no se encuentre muy elevada, los mandamos a realizar una prueba de reactividad cutánea, en donde en este caso se administran 60 alergenos en ambos brazos, y en este caso vemos que efectivamente y buscamos intencionadamente que los pacientes sean positivos a dermatofagoides steronísinus, DERPE, el famoso ácaro del polvo. Entonces, hecho lo anterior, realizamos los procesos de consentimiento y asentimiento informado, en caso de que sean menores de edad. Le explicamos todas las dudas a los pacientes, los invitamos a participar, y si están de acuerdo, pues continuamos en el estudio. Realizamos una toma de muestra de lágrima y de sangre. La toma de muestra de lágrima es una muestra se realiza de forma muy sencilla, se pone solución salina, una gota, y se realiza un lavado de la superficie ocular. Con un tubo capilar en el fondo del saco, tomamos la lágrima que logramos recolectar y a partir de ahí buscamos intencionadamente los mediadores. Y de sangre, de un tubo de biometría hemática, aislamos las células mononucleares y también nos quedamos con el suero. En cuanto a la evaluación oftalmológica, vemos una escala análogo visual en donde realizamos una evaluación de los pacientes, en particular los médicos de córnea, propuesta por Santa Cruz en el 2011, en donde valoramos en grados de 0 a 4 y vemos en este caso la posición del párpado, el margen mucocutáneo, el grado de hiperemia de la conjuntiva, la secreción conjuntival, la inflamación tarsal, el grado de compromiso del limbo esclerocorneal
y a su vez el compromiso corneal. Todos estos reciben, dependiendo del grado de severidad, de 0 a 4. De la misma forma, se valoran los síntomas más frecuentes que los pacientes reportan. ¿Cuáles? Encontramos el prurito, que es eminentemente uno de los que más se afecta con los pacientes. El tipo de lagrimeo, la fotofobia, la sensación de cuerpo extraño y la sensación de ardor. Todos estos, tanto los signos como los síntomas, se suman y reciben una calificación de leve, moderado y severo. Entonces, esta escala análoga visual pues nos surge de interés para entender los cambios en la arquitectura en el tejido linfoide asociado al ojo. Es decir, porque como ustedes saben, tenemos pues una clasificación para agudas y crónicas. Dentro de las agudas tenemos a la conjuntivitis alérgica estacional, a la conjuntivitis alérgica perenne, y en la evolución crónica tenemos a la queratoconjuntivitis vernal y a la queratoconjuntivitis atópica, en donde evidentemente en la queratoconjuntivitis atópica sufre mayores cambios en su arquitectura el tejido linfoide. En cuanto a los resultados, nos surge inicialmente la pregunta: ¿qué pasa con la respuesta clínica durante el tratamiento de sensibilizante, es decir, con las vacunas? Para esto, pues bueno, valoramos con lo que les comentaba en la valoración oftalmológica y vimos de todos los síntomas, no muestro la gráfica porque es una gráfica muy larga, vimos los cambios a lo largo de 0, 3 y 6 meses, es una gráfica muy larga, en donde de forma particular vimos disminuciones significativas en el prurito. Los pacientes dejan de estarse rascando, dejan de estarse manipulando su córnea. Entonces, a partir de aquí, pues surge, aunque hay una tendencia de disminuir los otros síntomas, en particular prurito, vemos que disminuye con los 6 meses de tratamiento. También valoramos la prueba de Schirmer, en donde prácticamente en Schirmer 2 solamente vimos una disminución significativa a los 3 meses de tratamiento. De la misma forma, el tiempo de ruptura de la película lagrimal no mostró cambios significativos. Entonces, pues aparentemente puede estar asociado con otra manifestación. La IgE sérica total no específica para el DRP, pues también en este caso no observamos cambios significativos a lo largo del tratamiento, a los 0, 3 y 6 meses. Entonces, en resumen, la inmunoterapia sublingual en particular puede en algunos signos y síntomas atenuar la sintomatología de los pacientes, el cuadro clínico, pero de forma particular, hecho lo anterior, ahora ya nos vamos a las muestras de los pacientes, a las muestras de lágrima, y para eso estudiamos la lágrima, como les comentaba, con una gotita de solución salina y tomamos esta con un tubo capilar. Vimos las muestras de lágrima y analizamos las siguientes citocinas. En particular, interferón gamma. Observamos que interferón gamma, como ustedes saben, es una citocina TH1, una citocina que en este caso vemos que a lo largo del tratamiento los pacientes incrementan su producción. Por otro lado, la interleucina 4, fundamental para realizar la activación de los linfocitos B y realizar también un cambio de isotipo, también vemos que a lo largo de la terapia suele incrementarse, de forma particular a los 6 meses. Por otra parte, interleucina 2, una citocina linfoproliferativa, una citocina muy importante para que los linfocitos se expandan, también observamos un incremento a los 6 meses de tratamiento. No encontramos diferencias significativas para interleucina 6, TNF-alfa e interleucina 10. Interleucina 6 y TNF-alfa, como ustedes saben, son citocinas altamente proinflamatorias, mientras que interleucina 10 es una citocina que puede tener un componente inmunosupresor. Entonces, resulta interesante que aunque no hay cambios significativos, sí hay una tendencia en particular en interleucina 6 y TNF-alfa, y lo que nos ayudaría en cierta forma, si en este caso la interleucina 10 es una citocina inmunosupresora que disminuiría la intensidad de la inflamación, pues vemos, aunque no tenemos cambios o diferencias significativas, sí observamos un incremento importante a lo largo del tratamiento. En resumen, la inmunoterapia sublingual incrementa significativamente en lágrima interferón gamma, citocina TH1, interleucina 4, citocina TH2 e interleucina 2, que es la citocina linfoproliferativa que les comentaba a los 6 meses de tratamiento. Entonces, vámonos ahora de la lágrima, vámonos de forma a la sangre. Para esto planteamos la pregunta: ¿cuál es la frecuencia de los linfocitos T reguladores, en particular CD4, CD25, FOXP3,
en sangre periférica en nuestros pacientes. Para eso, como les comentaba, CD25 es la cadena alfa del receptor para interleucina 2, y en términos inmunológicos, CD25 nos habla de que los linfocitos T se están activando, están despertando. Entonces, de forma interesante, observamos que de todas las células mononucleares, de todas las células de los pacientes en su sangre, se están activando en los pacientitos con alergia. O sea, los linfocitos T están respondiendo constantemente a un estímulo. Lo vemos así. Si de esta ventana de los linfocitos, de las células mononucleares, ahora estudiamos de forma particular a los linfocitos T cooperadores, que son los que están dirigiendo la inflamación, observamos un incremento significativo en los pacientes. Ahora bien, al analizar el fenotipo de los linfocitos T reguladores que les platiqué, pues de forma interesante, observen, miren, cómo los linfocitos T reguladores en los pacientes se encuentran disminuidos significativamente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos son FOXP3 negativos. No pueden, es decir, por más que quieran, no pueden irse o dirigirse hacia una línea de T reguladora. Entonces, en resumen, vemos que la frecuencia de CD25 se incrementa en células mononucleares, y a su vez también observamos una frecuencia de CD4-CD25 en pacientes con conjuntivitis alérgica. La frecuencia de linfocitos T CD4-CD25 FOXP3 negativos se encuentra incrementada significativamente, es decir, no hay linfocitos T reguladores en los pacientes con alergia. Bueno, entonces vámonos exactamente a lo mismo, pero ahora vámonos a cultivar a la sangre de esos pacientes. Vamos a ver qué pasa en los cultivos celulares. Entonces vamos a tratar de imitar las condiciones. Para eso realizamos los cultivos de la sangre, en particular las células mononucleares en los pacientes bajo ciertos estímulos, en particular con el dermatofagoides, el ácaro del polvo. Y de forma interesante, ¿qué creen? Miren, efectivamente, así como a lo que sucedía lo mismo con este caso con la sangre periférica, la sangre periférica, observamos que las células mononucleares existe un incremento de CD25 tras estimularlas con dermatofagoides teronícinos. De la misma forma sucede con los linfocitos CD4, CD25. También hay un incremento significativo. Pero pues lo que observamos en sangre periférica para FOXP3 también de forma interesante se repite en los cultivos, es decir, estos pacientitos los estimulamos en los cultivos y no pueden esos linfocitos T dirigirse hacia T reguladoras, no expresan de forma significativa FOXP3. Analizamos también las citocinas que se encontraban en el sobrenadante de esas mismas celulitas y observamos en particular para factor de crecimiento transformante beta, interleucina 10, citocinas inmunosupresoras, que bueno, en particular para TGF-beta no hubo cambios significativos, más no así para interleucina 10. Es interesante ver que interleucina 10 sí se incrementa, no lo sabemos todavía, posiblemente quizá porque interleucina 10 se ha asociado con una línea TH2, entonces por ese hecho quizá se esté incrementando. Bueno, entonces en resumen, la estimulación con el ácaro del polvo incrementó significativamente la expresión de CD25 en células mononucleares y en linfocitos T CD4 positivos. No observamos cambios en la expresión de FOXP3 posterior a la estimulación con el antígeno, y en el sobrenadante existe un incremento significativo en particular de interleucina 10 posterior a la estimulación antigénica. Bueno, entonces, para también tratar de entender qué pasa con los linfocitos. Los linfocitos, como ustedes saben, están circulando, están en la sangre, se van a la linfa. Para que ellos puedan estar circulando necesitan de receptores para las quimiosinas. Las quimiosinas son las que les van a decir hacia dónde dirigirse. Para eso, entonces, estudiamos el fenotipo de migración celular. En particular, estudiamos los receptores para quimiosinas CCR4, CCR5, CCR7 y CCR9. De la misma forma, también estudiamos CD103 y CD108. Entonces, queríamos ver cuál era el comportamiento de estos linfocitos T en los pacientes, si en un momento dado se podía asociar con el modelo animal. Como observamos aquí en estas imágenes que son del citómetro de flujo que tenemos ahí arriba, observamos de forma particular para las células mononucleares el receptor CCR4 sí se encuentra incrementado significativamente. En caso particular de CCR5 observamos una disminución de este en las células mononucleares. Al analizar la ventana de los linfocitos TCD4 observamos que efectivamente
CCR4 también en los linfocitos T, CD4, los linfocitos T cooperadores, se encuentra incrementada significativamente, más no así observamos cambios para CCR5. ¿Qué pasa con CCR7, CCR9? CCR7 es muy importante porque es un receptor para memoria central y periférica. Es decir, CCR7 les dice a nuestros linfocitos en condiciones fisiológicas que se vayan a órganos linfoides secundarios, como puede ser el ganglio linfático. Entonces, CCR7 prácticamente no observamos cambios. Qué bueno, ¿verdad? No observamos cambios porque los linfocitos T sí están protegiendo de forma general a los pacientes. Más no así con el caso de CCR9. CCR9 se incrementa significativamente en las células mononucleares. La misma condición, cuando analizamos de forma particular a los linfocitos CD4 positivos, observamos un incremento para CCR9, más no así como la anterior para CCR7. En resumen, se observó un incremento significativo en la frecuencia de células CCR4, CD4, CCR4 positivas, y en particular únicamente CCR5 se vio atenuado. Se observó un incremento significativo en la frecuencia de células CCR9 positivas y también para los linfocitos CD4 positivos. Esto, perdón, de forma sistémica, es de forma sistémica. Cuando realizamos los cultivos celulares, ahora tratamos de también buscarlos intencionadamente en los cultivos. En los cultivos, tristemente, pues no se repitió tan bonito como pasaba en este caso, con CD25, CD4, CD25, FOXP3. En este caso, el patrón de migración celular no se vio alterado, se mantuvo prácticamente pues estable, no hubo cambios como sucedía para los otros marcadores. Por eso también buscamos intencionadamente la expresión de otros receptores que le dicen a los linfocitos que se vayan a los epitelios, como lo es CD103 y CD108. En este caso, sí, efectivamente, ahí sí en los cultivos celulares observamos un incremento significativo para estos receptores de quimiosinas, es decir, a estos linfocitos les gusta irse en cierta forma a las mucosas. Entonces, como resumen, no se observaron cambios significativos en la expresión de los receptores a las quimiosinas en células mononucleares y en células CD4 positivos, en linfocitos cooperadores, posterior a la estimulación con el ácaro, pero se identificó un incremento en la expresión de CD103 y CD108 posterior a la estimulación antigénica. Brevemente, como discusión, tenemos entonces que se están incrementando de forma sistémica receptores de tipo CCR4, CCR9, CD103 y CD109. ¿Qué nos quiere decir esto de forma práctica? Que nuestros linfocitos sí pueden migrar hacia las mucosas. Ustedes saben que la superficie del ojo es una mucosa. Entonces, efectivamente, el comportamiento de estos linfocitos es de que sí se pueden estar dirigiendo a mucosas, pero se necesita un estímulo adicional para que en este caso esos linfocitos T se dirijan hacia una línea de T reguladoras. Como conclusiones tenemos que, bueno, la estimulación antigénica induce la expresión de CD25, linfocitos T cooperadores en sangre periférica de pacientes con conjuntivitis alérgica y la mayor parte van a ser FOXP3 negativos. Estas células expresan un patrón característico de migración celular que podría estar asociado a la migración de mucosas, en este caso con la manifestación clínica principal, la alergia ocular. Por otra parte, en los cultivos celulares vimos que la estimulación indujo un patrón celular similar en donde se observó la activación de linfocitos T CD4, CD25, pero estas no son reguladores. ¿Por qué? Porque no expresan FOXP3. Todos estos datos en su conjunto nos sugieren que deben de existir otros mecanismos que inducen la diferenciación de linfocitos T reguladores in vitro que posiblemente se encuentran alterados en los pacientes con la alergia ocular. Entonces, quizá pensamos que existe en el microambiente ciertos péptidos que se están liberando ahí, que quizá en este caso ese estímulo de esos péptidos, en particular neuropéptidos, posiblemente estén ayudándole o ayuden más a los linfocitos T a que se dirijan hacia esta estirpe de linfocitos T reguladores. Estos neuropéptidos tradicionalmente pues se casaron de la idea con neuropéptidos porque se observó que se producían principalmente a nivel de fibras sensoriales. Ustedes saben que la córnea es un tejido extremadamente inervado, es muy inervado considerando su diámetro y su espesor. Entonces, tradicionalmente se consideró que estos neuropéptidos podían derivarse de esa parte, pero se ha visto que en
ciertas condiciones de inflamación, estos neuropéptidos pueden ser sintetizados por linfocitos T. Entonces, aquí como perspectivas y también como conclusión, me gustaría mostrarle la tesis doctoral del doctor Aguilar, en donde vemos el mismo ojo, el mismo paciente a los 6 meses de tratamiento. Observen la presencia de las papilas y después de 6 meses de tratamiento, cómo tiende a disminuir el volumen de estas papilas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son, quizá en un momento dado, las células que se están induciendo a lo largo de la terapia? Posiblemente estamos apostando hacia una línea de TR1, que TR1 le gusta producir interleucina 10. Y como perspectivas también adicionales, pues queremos ver en un momento dado, cultivar esas células y empezarles a administrar estos neuropéptidos que, como les comenté al principio, se encuentran de forma constitutiva en la cámara anterior del ojo. Entonces, posiblemente el ojo, los neuropéptidos en el ojo pueden favorecer la diferenciación de estos linfocitos T reguladores. No me resta más que agradecer su atención y quedo a sus órdenes para cualquier comentario.